Entonces, eh, el link que les envié está direccionado a esta carpeta que les estoy mostrando acá, en la cual hay dos archivos, uno que se llama Iris Mini, que es un archivo XLS, es decir, un archivo de hoja de cálculo de Office, o en castellano más simple, una hoja de Excel, un libro de Excel. Y esta es la presentación que una señorita del curso solicitó ayer, que fue la que más o menos me guía ayer, de KNN. Bueno, entonces, digamos que para empezar, pues les pido que si tienen preguntas me las hagan llegar para de una vez contestarlas antes de empezar. Y aprovechamos para que cada uno de ustedes se acomode. La idea es que vamos a hacer una parte de la clase, bueno, lo que demore, un tallercito, una especie de tallercito utilizando este archivo de Excel, de algunos conceptos que ya hemos repasado, relevantes, y algunos que no hemos repasado, también relevantes. Eh, entonces, si hay preguntas, pues las escucho, por favor. Ok, entonces, la idea es que descarguen el archivo, yo lo tengo acá. Si lo abren, ayer dijimos que el conjunto de datos Iris es, lo describí, pero lo vuelvo a describir rápidamente. Es un conjunto de datos donde hay cuatro variables, bueno, cinco variables, para ser más exacto, cinco variables eh, asociadas cada fila, cada registro a una flor de iris. La flor de iris tiene tres posibles especies que son setosa, versicolor y virginica. En el dataset original de iris, uno puede consultar en la internet, pues vienen 150 registros, 50 por cada especie, así está diseñado el dataset. Las cuatro primeras variables corresponden a longitudes de alguna parte específica de la flor, que mostré el otro día. Y la tercera columna, perdón, la quinta columna corresponde pues a la etiqueta de la especie, que pues seguramente deberá hacerla un, un experto en el área, ¿no? Y que indicamos que es, en este caso permite hacer aprendizaje supervisado, ¿no? Esta columna. Entonces, ese es el dataset original, 150 registros, pero aquí como por ajustarnos a, al espacio y pues que estamos en un área académica, en un escenario académico, entonces yo reduje arbitrariamente, eso sí tengo que decirlo, el dataset y saqué, este es un conjunto que les estoy compartiendo, que son, como pueden ver acá, entonces, alargando por si acaso no se alcanza a ver, son 20 registros. Escogí 20 registros totalmente arbitrario, no hice ninguna muestra aleatoria, no, arbitrario. Eh, entonces, escogí 20 registros de dos posibles especies para que trabajemos en una clasificación binaria. ¿Por qué? Porque es más simple. Guardamos la misma característica. Cada registro corresponde o está asociado a una flor. Entonces, estos son longitudes de algunas, de ciertas partes específicas de la flor y este corresponde a la etiqueta que un experto asignó, un experto, supongo que un biólogo, eh, botánico, perdón, asignó a la flor, ¿no? Entonces tenemos
tenemos 10 y 10. Tenemos entonces, lo que tenemos es un dataset de 20 registros con 5 variables, 4 variables predictoras continuas, una variable objetivo eh, categórica, binaria, más específicamente, y repartidas por mitades, en porcentaje 50-50. 50 de una clase y 50 de la otra clase. Entonces, bueno, asumo, si no me dicen, si voy muy rápido me cuentan, que ya tienen ese archivo, que ya lo pudieron abrir. Bueno, entonces el ejercicio que vamos a hacer es aplicar a este dataset varios de los conceptos que ya discutimos teóricamente en las sesiones anteriores, un par que no hemos discutido, pero que son relevantes. Vamos a tratar de hacer un mini proyecto de, de entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático. Entonces, por supuesto, volviendo a la presentación que les compartí ayer, es que es esta, le agregué un par de cosas, entonces, para hoy, para que lo puedan revisar de pronto. Entonces, a ver, aquí tengo que volver rápidamente aquí, a la metodología CRISDM. Vamos a tratar de hacer cada uno de estos pasos, para que quede claro la generalidad de la metodología, con el ejemplo particular que tenemos del dataset. Entonces, el primer paso es entendimiento del problema o del negocio. En este caso, el problema. Entonces, creo que el problema está bastante claro, ¿no? Tenemos que entrenar o queremos entrenar un modelo que sea capaz a partir de tomar unas medidas, unas longitudes de ciertas partes de una flor, que el modelo sea capaz con alguna precisión aceptable eh, de predecir si la flor es una setosa o una versicolor por la configuración de este dataset. Ese es el problema, ¿no? Ahora, entendiendo el conjunto de datos, bueno, el conjunto de datos es este. Entonces aquí lo que hay que reiterar es que por supuesto aquí, en este conjunto de datos que digamos que en el escenario en que nos estamos planteando no es, no es todo el espacio muestral, aquí no están todas las medidas de las infinitas posibles flores de iris, entonces es una muestra, incluso bastante pequeña, de lo que podría llegar a ser todo el espacio muestral, todas las flores de iris futuras, presentes y futuras, sobre todo futuras, que es las que interesa clasificar. Entonces, eso es lo primero que hay que siempre tener en mente, que estos datos que tenemos acá no son y no tienen por qué ser representativos de toda la población. Puede que sí, puede que aquí entre estos 20 registros estén implícitamente o explícitamente contenidas las características estadísticas de cualquier tipo, de cualquier flor iris. Pero en general yo lo dudaría. Bueno, tendría que ser un escenario demasiado conveniente. Entonces, lo primero que hay que entender es que el modelo que sea que entrenemos, o los modelos que sea que entrenemos, están sesgados por estos registros de nuestra base de datos. Eso se puede hacer con estadística, con métodos, ciertos métodos estadísticos, determinar qué tan representativo es este conjunto de datos del universo, pero eso no se sale del alcance de este cursillo y también del alcance un poco de Machine Learning, es un poco más atrás, es estadística interesante que hay que también conocer un poco. Entonces, bueno, pues sin saber eso, uno puede asumir, un primer supuesto es, bueno, asumamos que estos 20 registros que tenemos acá, sí son una muestra representativa o suficientemente representativa de todo el posible universo de las flores iris. Para asumir que los resultados,
si el modelo es suficientemente bueno, entonces las inferencias o las predicciones que haga el modelo, pues aplican suficientemente a todo el universo. Bueno, entonces, bueno, eso es lo primero que tener siempre presente. Ahora hay que analizar los datos. En este caso no es para nada complejo porque pues, es un conjunto bastante pequeño, pero uno tendría que en general, en esta parte de analizar los datos, pues describir las variables, sobre todo tener un diccionario de variables, ¿no? Un diccionario que significa cada una de las variables. En este caso es muy claro, son longitudes de alguna parte de la planta, del pétalo, el ancho del pétalo o el largo del pétalo o del sépalo, dos ya. Es muy claro, pero a veces no es tan claro. Entonces, algo que hay que siempre tener en mente es que hay que tener y entender, apoyarse con los temáticos del área, qué representa, qué significa cada una de las variables de nuestra dataset. En este caso, pues creo que es bastante claro. Y pareciera, por lo menos, sin ir un poco de hipótesis, que con estos datos sí es posible resolver este problema que nos planteamos, que es diseñar, implementar y entrenar un modelo de aprendizaje automático que haga esa predicción. Vamos a ver qué tan bueno, ¿no? Qué tan bueno es el modelo que logramos encontrar. Pues tampoco vamos a probar muchos, pero bueno. Entonces, ahora viene la preparación de los datos. La preparación de los datos en pos del modelamiento que vamos a hacer. En este caso, pues solo conocemos el modelo de KNN, el que repasamos ayer. Entonces, hay que acomodar los datos para ese modelo. En ese caso, no hay mucho que acomodar, no hay nada que acomodar, es decir, no hay nada que preprocesar de los datos para, específicamente para este modelo. En algunos casos, para algunos otros modelos, hay que acomodar los datos. Por ejemplo, si una de estas variables de las variables predictoras, fuese categórica, por ejemplo, estado civil, si estamos hablando de que cada registro representa una persona, las características de una persona. Entonces, una de las posibles características que generalmente está en los bases de datos con personas es cuál es su estado civil, si es soltero, separado, casado, unión, lo que bueno, en Colombia llamamos unión libre. Entonces, ese tipo de variables categóricas, cuando están en las variables predictoras, dependiendo del algoritmo de aprendizaje automático, por su naturaleza, hay que, eh, hay que ponerlas en forma numérica, hay que vectorizarlas, es el término. Entonces, bueno, hay distintas técnicas, una de las más conocidas es una técnica que se llama One Hot, que es poner banderitas a las categorías, pero aquí no vamos a entrar en esa profundidad. Algo que también uno podría hacer aquí en esta parte del preprocesamiento es revisar, por ejemplo, si nuestras variables predictoras tienen demasiados valores nulos o no, si estas variables que son cuantitativas tienen valores atípicos, y quitarlos o procesarlos. Si tienen valores vacíos, tengo que decidir si los lleno o no los lleno, o si omito esos registros. Eso lo vamos a revisar con más detalle mañana. Eh, entonces, uno puede revisar eh, cada una de las variables predictoras, tratar de acomodarlas, de arreglarlas, con la intención de que cuando vaya a entrenar el modelo, no le sea tan difícil encontrar los patrones en los datos. Esa es la idea de preprocesar los datos, como hacerles un poquito de arreglo tanto como sea posible, para que un modelo de aprendizaje automático pues sea capaz de encontrar los patrones internos. Ahora, también, pero también lo veremos mañana, otra cosa que uno debería hacer es ver las relaciones
de asociación entre las variables. Es decir, o podría pasar por la naturaleza de las variables, que esta variable sea, por ejemplo, los valores de esta variable sean siempre el doble de los valores de esta variable. Y eso básicamente lo que implica es redundancia de información. Y a veces a los modelos de aprendizaje automático, la redundancia de información les, les impide aprender los patrones de los datos. Otra cosa que uno puede revisar aquí es si alguna de esas variables está demasiado asociada, está muy asociada a la variable objetivo. Eso es lo que lo miraremos mañana, pero lo que puede implicar es que si yo, por ejemplo, encuentro que esta variable está muy asociada a la categoría, algo así como que, por ejemplo, que sea deducible la regla que si esta variable, cuando esta variable es menor que 3, entonces es una cetosa, y cuando es mayor de 3 es una versicolor. A eso me refiero con que esté muy asociada. Entonces, es posible que no necesitemos ningún algoritmo de aprendizaje automático para resolver el problema de clasificación, sino solamente utilizar esta variable como criterio. Tal vez eso es suficiente. Toda esta parte de análisis, de procesamiento, es la que debería ser aquí en el procesamiento de los datos. En este ejercicio, para no irnos por las ramas, vamos a asumir que no, que ya hicimos toda esa revisión de preprocesamiento, ya quitamos los valores atípicos, si es que lo sabía, ya miramos la asociación entre las variables predictoras, 2 a 2, porque aquí toca todas contra todas, esta contra las otras 3, ahora esta contra las otras 3, toca hacer todos los casos. Y bueno, en este caso son continuas, eso lo miraremos mañana con detalle, pero como todas aquí son continuas, entonces basta con hacer correlaciones. Pero si alguna variable es categórica y la otra continua, entonces hay que hacer test estadísticos, puede ser de medias, de diferencia de medias o diferencia de medianas. Mañana lo revisamos con más calma. Pues bueno, estamos asumiendo que este dataset ya está listo para hacer el modelamiento, que es lo que es nuestro interés en este caso. Entonces, pasamos a la fase de modelamiento. En este caso, en la fase de modelamiento, vamos a usar el algoritmo de los cabecinos, que es el que revisamos ayer, y lo que pretendemos hacer es precisamente, pues, entrenar un par de modelos del tipo KNN para ver cuál es el mejor, para que podamos comparar, y entonces entre eso, en ese procedimiento, pues, está inmerso evaluar el modelo, o evaluar los modelos, ¿no? Que es algo que hablamos ayer. Entonces, bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer es, este es nuestros datos disponibles. Lo primero que hay que hacer es aprovecharlos, que es dividir el conjunto, tal y como lo dijimos, y también lo ubico acá. Dijimos que era fundamental en aprendizaje automático de cuando se va a diseñar un modelo, hacer esta división de acá. Nuestro conjunto de datos disponibles, que en este caso son 20, dividirlos en unos datos para entrenar, o unos datos para validar, que es para comparar un modelo contra el otro, a ver cuál es el mejor, y un conjunto de datos final, que nunca vamos a tocar sino hasta el final, para probar nuestro mejor modelo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí uno puede cometer fácilmente errores cuasi evidentes. Seguramente para ustedes serán evidentes, para algunos otros no, pues precisamente porque los vamos a mencionar. Vamos a suponer que yo digo acá, bueno, estos, como son 20, entonces voy a coger, por ejemplo, 10 para entrenar, 5 para validar, y estos 5 para test. Entonces, la pregunta que les hago, bueno, coincidencialmente me quedó la bandera colorada, pero
La pregunta que les hago es, ¿qué le ven problema a eso? Entonces aquí les voy a pedir que participemos, ¿no? ¿Le ven problema a eso? ¿No le ven problema? ¿Qué problema le ven? Que lo discutamos. Sí hay problemas, ¿no? En especial en la base de entrenamiento porque se les está agarrando una especie, que es la cetosa. Tocaría agarrar entre ambas. Sí, exacto. Entonces aquí, muchas gracias. Aquí el problema, bueno, fundamental es que estos serían los registros que le vamos a mostrar a nuestro modelo. Por hacer un error gigantesco porque solo le vamos a mostrar registros de un tipo. No podemos esperar que sea capaz luego de distinguir entre uno y otro. Entonces, las métricas de, como le vamos a preguntar con le vamos a enseñar con cetosas y luego le vamos a preguntar a punta de versicolor, pues los desempeños, si son buenos desempeños de nuestro modelo, van a ser mera coincidencia y eso pasa. Entonces, esto no es una buena idea. Lo que debería uno hacer es asegurarse de que esos tres conjuntos sean representativos de este conjunto gris, ¿no? Y que, es decir, que tengan, si estamos hablando de clasificación, que tengan por lo menos en cuanto a cantidad, la misma cantidad de clases que tiene mi conjunto original, de registros por clase que tiene mi clase original, la misma proporción y que la escogencia se haga aleatoria, es decir, en castellano. Hay 10 y 10, ¿no? Entonces estamos hablando que en mi dataset original hay 50 y 50% de cada clase. Entonces, en los grupos, lo ideal en que es que en cada uno de estos grupos haya 50% de cetosa, 50% de versicolor, 50% de cetosa, 50% de versicolor y 50% y 50%. Eso es en cuanto a cantidad, pero también esas cantidades deberían seleccionarse aleatoriamente. Ya en los software de desarrollo de aprendizaje automático, tales como Python o Weka o bueno, o MATLAB, ya hay pues algoritmos que hacen ese procedimiento con simplemente llamar una función, ¿no? Yo creo que el sábado se revisará eso. ¿Cuál es esa función? Se puede hacer un tallercito de eso. Por ahora lo vamos a hacer un poco a pedal y un poco arbitrariamente a mi criterio. Entonces vamos a dividirlo así. Voy a coger, como debe quedar 50 y 50, entonces bueno, yo sí quiero que queden, vamos a dejar 12 para entrenar, 12 registros para entrenar, 8 serían 4 para validar y 4 no, ¿saben qué? Más bien hagámoslo 10 para que queden más registros para validar. 10 para entrenar, 5 y 5. Entonces vamos a seleccionar 10 registros, entonces voy a seleccionarlos así. Estos primeros 5 los voy a seleccionar para el conjunto de entrenamiento. Entonces les voy a pedir que vayan aquí siguiendo la idea. Un momentico, algo así. Siguiendo lo que estamos haciendo, estos primeros 5. Aquí vamos a poner el conjunto de entrenamiento. Entonces, estos ya los estamos usando para entrenamiento. Los voy a marcar. Los voy a poner con amarillito. Para entrenamiento y vamos a coger estos otros 5 para entrenamiento también. Este no sirve, este contador. Este es nuestro conjunto de entrenamiento y aquí lo marco como, por favor, si me equivoco, pues me corrijo. Estos son los de entrenamiento. Ahora formemos el conjunto de validación.
Les dijimos que vamos a coger 5. Bueno, aquí está algo difícil que queden parejos, entonces, pues ni modo. Vamos a poner estos 3 en validación. Estos 3. Y cojamos 2 de este, 2 de estos. No se pueden 3, 2 y 2 o 3 y 3 porque estamos diciendo que son 5, ¿no? Eh, Listo, eso es entonces entrenamiento, validación y vamos a dejar el resto para prueba. Es decir, estos. Y estos para prueba. Entonces, como estamos diciendo, esto que estoy haciendo acá o que estamos haciendo aquí a mano, poco a pedal, la idea es que se haga aleatoriamente. Los algoritmos de los sistemas de, de entrenamiento de modelos, eso ya lo tienen como casi por defecto, eso es evidente. Bueno, entonces tenemos entrenamiento aleatoriamente, tenemos validación y tenemos prueba. Siempre deben seleccionarse estos conjuntos. Insisto. Bueno, entonces ahora vamos a entrenar nuestro modelo con estos registros de acá. En este caso, nuestro modelo es un modelo KNN, que como discutimos ayer, lo que hace es buscar los vecinos más cercanos. Entonces, con la idea de luego tener unos atributos y poder detectar determinar o estimar a través de los más cercanos, de los registros más parecidos en el punto de entrenamiento, a qué clase correspondería. Entonces, eso sería más o menos así. Sería, si yo tengo, si cogemos una flor de iris y sus medidas son, por ejemplo, a ver, unas que tengan sentido, 0.5, 1.5, 2.5 y 4.5. Bueno, el modelo que entrenemos, eh, ¿qué mediría acá? Es de cuál de las dos clases, ¿no? Esa es mi intención a futuro. Dejémoslo ahí ese registro. Ahora, como tengo que primero probar cómo le va al modelo, entonces tengo que definir un modelo, porque aquí estamos en un algoritmo, KNN. ¿Y cuánto es K? ¿Cuántos vecinos va a considerar usted para determinar o estimar la clase? Entonces, pues K es un entero, entonces podemos determinar un entero positivo. Un vecino, dos vecinos, vamos a hacerlo simple. Vamos a hacer dos modelos. Vamos a hacer con K igual a 1 y con K igual a 2. Entonces, con K igual a 1, lo que haríamos es, dado un registro, como este, por ejemplo, buscaríamos cuál es el registro más parecido dentro del conjunto de entrenamiento.
porque es k igual a 1. Si fuese k igual a 2, entonces buscaríamos los dos registros más parecidos al que quiero predecir en el conjunto de entrenamiento. Ahora, ese parecido se mide en parecido en las variables predictoras, en estas 4 variables de acá. ¿Y qué significa parecido? Bueno, puede significar distintas cosas realmente, pero la más general o la más común es considerar que es la distancia euclidiana, que básicamente es considerar estos 4 valores como un vector 4-dimensional de dimensión 4 o en el espacio NR4 y este también y medir su distancia euclidiana. Entonces, bueno, aquí tal vez estoy hablando un poco en chino para algunos, me parece normal. Entonces vamos a aclarar eso de la distancia euclidiana. ¿Cómo se calcula la distancia euclidiana? Entonces la distancia euclidiana entre dos puntos en Rn con la misma cantidad de números, en este caso es 4 y en este caso es 4, se hace así. Y ahorita lo ponemos aquí en Excel, pero es importante la intuición. Para calcular la distancia, por ejemplo, entre este punto, entre este vector de 4 números y este vector de 4 números, entonces se hace así. Se coge la primera componente de cada uno, es decir, este número y este número, se restan en cualquier orden, por la fórmula de la distancia euclidiana se restan en cualquier orden. Esa resta se eleva al cuadrado y ese número, este menos este elevado al cuadrado, es la cuantificación de cuánto se parecen en esa variable. Cuánto esos dos registros de 4 variables se parecen en la primera variable. Ahora calculamos cuánto se parecen en la segunda variable. Este menos este elevado al cuadrado. Este menos este elevado al cuadrado. Y este menos este elevado al cuadrado. Y como tenemos la medición, tendríamos la medición de cada una de las cuantificaciones de cuánto se parecen en las 4 variables. Ahora las sumamos, las juntamos, las combinamos, que en este caso se hace mediante la suma, pero como en algún punto le vamos al cuadrado, ahorita voy a repetir todo esto ya haciéndolo. Estoy tratando de que entiendan la intuición de la fórmula. Como se elevó al cuadrado, entonces posteriormente a toda la combinación se le saca raíz para tratar de que la distancia quede en la misma unidad de las unidades originales. Entonces, bueno, así sería. Entonces vamos a hacerlo para probar nuestro modelo con k igual a 1. Voy a ponerlo acá. Voy a ponerlo acá. Acá. K igual a, bueno, ¿cómo lo sigo? KLN con k igual a 1 o con un vecino. Vamos a hacerlo. Y vamos a probar cómo le va el modelo con este conjunto azul. Es decir, hay que hacer 5 veces lo mismo. Entonces, no es un trabajo corto del todo. Entonces, les voy a pedir que yo lo haga una vez y ustedes lo replican. Entonces, vamos, miremos con este. Estamos parados aquí. Yo lo repongo a esto. Acá. Estamos parados en este registro. Vamos a mirar, aunque sabemos que este es cetosa, por un momento nos vamos a olvidar de ese valor que es correcto y vamos a preguntarle al modelo con las variables predictoras qué nos dice. A ver si dice que es una cetosa o que es una versicolor. Entonces, lo que hay que hacer con k igual a 1 es encontrar la distancia de este vector a cada uno de estos 10 y coger la menor distancia. Entonces, vamos a hacer eso basándonos en este. Entonces, hagámoslo. Voy a coger este de acá y vamos a hacer la distancia acá. Entonces, aquí sería, bueno, yo la hago así, yo la haría así, pues ustedes me dicen si hay una forma más eficiente posiblemente de hacerla, que sería
Bueno, incluso aquí tal vez hay una función en Excel, pero la verdad sí la hay y no la conozco. Entonces por eso lo voy a hacer un poco a pedazos. Permítame revisar si la hay porque me acabó de surgir esa inquietud si existe esa función. No pareciera que no. Entonces voy a calcular la distancia que es. Es menos es elevado al cuadrado. Y aquí, bueno, no recuerdo cómo se saca el gorrito en este teclado que estoy manejando en este momento, entonces por eso el cuadrado lo voy a poner así. Entonces, ¿esto qué es? Este es este menos este al cuadrado. Entonces, esto cuantifica qué tanto se parece este primer registro contra este, pero en la primera variable. Tendríamos que hacer lo mismo para las otras cuatro variables. Entonces, les pido que por favor lo hagan acá. Bueno, acá que yo lo haría así. A ver si me sale y si no lo modificamos. Sí, aquí está, fíjense que aquí está, lo está haciendo en la segunda variable. Aquí lo está haciendo en la tercera variable. Y aquí en la cuarta variable. Estas son las cuantificaciones sin cada variable, las distancias sin cada variable. Una pregunta que uno podría hacerse acá es, bueno, ¿y qué pasa si las variables no son numéricas? Si estas categóricas, si son categorías, ¿no? O variables ordinales. ¿Cómo se mide la distancia en ese caso? Porque pues ya no se podría algo así como que la resta y la se eleva al cuadrado porque no son numéricas. Bueno, pues hay medidas, hay métricas, hay distancias para variables categóricas. Esa es una posibilidad, se pueden hacer varias cosas, o esas variables categóricas se convierten a variables numéricas y luego se hace alguna versión ya convertidas a numéricas de alguna forma razonable, o tal vez esas variables categóricas se convierten a distribuciones de probabilidad en sus categorías y se calcula con distancias de distribuciones de probabilidad. Temas un poquito avanzados, pero eh, pues que así se hace y pues habría que revisarlo en el futuro. Entonces, esas son las mediciones, esta es la cuantificación de qué tanto se parece el registro gris al primero amarillo en cada una de las cuatro variables, en cada una de las dimensiones. Ahora hay que combinar esto en un solo número, cuantificar esa distancia de todo el registro. Entonces lo que se hace acá es, se suma y se saca raíz. Entonces por eso, bueno, vámonos con la suma solamente, por ahora. Se suma, se suman esas distancias, pero como las elevé al cuadrado, bueno, todas esas, ¿por qué se hace esto de elevar al cuadrado? Porque alguna distancia podría darme negativa, ¿no? Si el número de abajo es mayor, si el valor de acá es mayor que este, incluso en este caso, miren que aquí 0,2 menos 0,4, pues me dará menos 0,2. Y no tiene sentido hablar de distancias negativas, por eso se le va al cuadrado, simplemente para quitar los negativos, para evitar que las distancias lleguen a ser negativas, las mediciones de las distancias, pero como en todas estas cuatro elevé al cuadrado, las unidades en las que estén medidas estos números están aquí también elevadas al cuadrado, y por ende lo que hay que hacer es, después de sumar, esta es la suma de estas cuatro, lo que habría que hacer es sacarle raíz a este número para volver a estar en las unidades de las variables originales, si es que todas tienen las mismas unidades, en este caso sí, pero que son, si no estoy mal, centímetros, pero puede pasar que no todas las variables estén en las mismas unidades, entonces igual hay que sacar raíz, pero
pero no necesariamente tengo la misma unidad. Y no necesariamente tiene sentido sumar y tener una unidad, o no tener una unidad de medida. Entonces acá la raíz, supongo que se saca con la expresión raíz, entonces es raíz de este. Entonces, después de todo esto, bueno, voy a ponerlo así, esto es estas son las distancias en cada una de estas unidades. Esta es la distancia total. Es el total y esta es la distancia como tal. Entonces, este numerito de acá, voy a empezar a ponerle un colorcito diferente, porque es una variable relevante. Este es la distancia, es la cuantificación de qué tanto se parece el primer registro de entrenamiento contra el registro gris. Lo que habría que hacer es, ahora, sacar lo mismo, pero para todos los registros de entrenamiento versus el registro gris. Entonces, si no estoy mal, esto aquí sale fácilmente arrastrando, ¿no? Arrastrando las fórmulas en las celdas. Verifiquemos. Ah, bueno, aquí habría que hacer un cambio para que eso funcione. Entonces habría que poner acá, sí, esta de abajo. Entonces, revisamos acá si funciona. Ajá. Fíjense que el registro gris se mantiene fijo y lo que está variando es el registro en el dataset de entrenamiento. Ajá. Entonces aquí me va a tocar. Entonces me indican por favor si me siguen, ¿no? Si voy, bueno, tal vez voy muy lento, eso es bastante probable, ustedes ya van terminando. Pero si alguno está atrasado, por favor me indica o si está enredado. O si me estoy equivocando en algo. Creo que no, porque lo estoy haciendo lento, pero... Bueno, preguntas hasta ahí. ¿No? Ok, entonces, fíjense que todas estas cuentas fueron apenas para este registro que es el primero del conjunto de validación. Entonces, aquí, tengo otra columna acá, que es, este es el valor real a ese registro, y nos falta, lo que nos falta, nuestro interés es ver qué dice el modelo. Entonces, para este caso, ya que hicimos todas las cuentas y sacamos todas las distancias, estas son, ¿qué son? Las distancias de cada uno de los 10 datos de entrenamiento, de los 10 registros de entrenamiento, para este registro. Estamos en K igual a 1 con un vecino, entonces lo que queremos ver es cuál de estos 10 se parece más a este registro gris basados en estas distancias. Entonces aquí hay que encontrar cuál es la mínima, pues eso se puede programar, pero aquí no hay necesidad, ¿no? Aquí no hay necesidad de programarlo, sino aquí podemos ver que el mínimo es
Bueno, este se parece bastante a este, porque es que las distancias parecen estar igual. Permítame, yo reviso porque, bueno, es que son bastante parecidos este registro y este. Ok. Entonces, aquí claramente vamos, bueno, aquí hay dos que tienen la misma distancia. Entonces, podemos coger cualquiera. Entonces, como podemos coger cualquiera, cojamos este. No, cojamos este mejor. Este es el registro que más se parece al registro gris. Y como es el que más se parece al registro gris, entonces el modelo está prediciendo que es un cetoso. Eso indica que para este registro, el modelo con k igual a 1 eh, hace una predicción correcta. Ahora, cambiemos a que si fuera un modelo con k igual a 2. Con k igual a 2, es decir, se van a escoger, para hacer esta determinación, se van a escoger los dos vecinos más cercanos. Entonces, fíjense cómo funcionaría. Este tema de las distancias funciona exactamente igual, eso no cambia. Aquí lo que cambiaría es que ya no escojo, no me guío solamente por el más cercano, sino por los dos más cercanos. En este ejemplo, pues los dos más cercanos son este y este, que los dos son cetosos. Entonces, entre ellos se ponen de acuerdo cuál le asignan, y en este caso le asignarían una cetosa. Entonces, vamos a más bien a poner eso así. Para número 2, cetosa, y acá cetosa. Bueno, pregunta, ¿es claro o hay preguntas? No, ¿es claro lo que estamos haciendo o no? ¿Sí? Bueno, Yo tengo, bueno, o sea, sí me queda claro que sacamos las distancias ajá, y, por ejemplo, en el primero, en la fila gris, ujú, eh, buscamos la menor distancia de la tabla que hicimos, ¿no? ¿sí? Pero, por ejemplo, si tomamos la siguiente columna, digo, la siguiente fila, ahí cuál buscaríamos, también el mínimo. Estás diciendo en este, ¿sí? Ajá. Sí, habría que hacer las mismas cuentas, ya las hacemos. Ah, ya, ya. Sí, Habría que sí. sacar esta misma tabla, Sí. las mismas distancias, bueno, no las mismas, las Ujú. mismas Sí, distancias, las me das cuentas, ajá. ¿sí? Entonces, Sí, ya. para afianzar esto, aquí les voy a pedir que ya determinamos que, fíjense, ya hicimos dos modelos, con k igual a 1 y con k igual a 2, para este registro, ¿no? Ahora les voy a pedir que lo hagan lo mismo, que actualicen esta tablita y por ende estos valores para el registro, voy a marcarlo ahora. Entonces este ya no es gris porque ya hicimos las predicciones para esos registros. No me queda igual. Ahora sí. Este ahora va a ser nuestro gris, nuestro registro en el que estamos enfocados, y para ese vamos a predecir usando el modelo KNN con K igual a 1 y con K igual a 2. Acá. Entonces les voy a pedir que hagan eso. Voy a dar unos 5 minuticos. Es importante aquí untarse las manos. Esto no se aprende, como la mayoría de cosas, no se aprende viendo qué hacen, ¿no? Esto se aprende haciendo. Entonces, aquí les voy a pedir que voy a quedar quieto por unos momentos, que actualicen en términos de este registro esta tabla y por ende que hagan las predicciones correspondientes con los dos modelos. Por favor, todo suyo. Me quedo acá un momento en silencio. Unos 3, 4 minutos mientras que terminan de hacer eso.
Bueno, entonces, ¿alguien tuvo dificultades? Vamos a hacerlo acá. Entonces aquí tendría que, lo que tendría que fijar es cambiar el que fijamos, ¿no? Entonces aquí no sería, no sería este de acá, sino este. ¿No? Entonces, bueno, por favor, les agradecería que me dijeran si coincidimos, si me equivoqué, que puede pasar, por supuesto, pero creo que no, ¿cierto? Bueno, entonces, También me queda igual. Sí. vale, gracias. Entonces, listo, siguiendo el mismo patrón, entonces aquí para nuestro caso, con el modelo, con el vecino más cercano, el, de los 10 registros de entrenamiento, el más cercano, el vecino más cercano a este registro, el registro gris, entonces, si no estoy mal, aquí a ojo, es este. Entonces, y ese está marcado como cetosa. Entonces, todo parece funcionar bastante bien por ahora. ¿Es cetosa? Ah, aquí no, no, eso no lo hemos dicho. Es cetosa y el modelo con K igual a 1 lo está marcando como cetosa. Miremos con K igual a 2. Es decir, los dos vecinos más cercanos, que serían estos dos. Sí, esos dos. Y entonces sería también estos dos. Entonces también son cetosas, entre ellos se ponen de acuerdo y pues no están de acuerdo, también es una cetosa. Listo. Entonces, creo que está bien. Entonces, por favor, terminen para los otros tres registros. Terminen. Ya lo hago aquí, que se dan cuenta que es una cuestión de arrastrar, pero por favor háganlo y seguimos. Yo lo voy haciendo aquí despacio y ustedes lo van haciendo allí. A ver si coincidimos.
seguramente ustedes se lo miraron más rápido que yo. Entonces, bueno, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de entrenar un modelo, bueno, dos modelos, uno con K igual a 1 y uno con K igual a 2. Acabamos de tomar un conjunto de validación, que era este, y que está etiquetado por un experto, y acabamos de probar qué predicciones me da cada uno de los modelos. Este es el modelo 1. Vamos a poner un colorcito por aquí. Y este es otro modelo. Dos modelos de aprendizaje automático del mismo tipo. Podemos decir que de la misma familia, que es KNN. Y aquí lo que acabamos de hacer, pues muy ingenuamente, ¿no? Pero lo acabamos de hacer es este color. Los modelos, y esas son sus predicciones respecto al punto de validación. ¿Esto para qué? ¿Cuál es la intención de esto? Bueno, de probar cuál de los dos modelos predice mejor dados estos registros. Bueno, espero que hayamos estado de acuerdo en la forma que se predijo. Entonces dicen que uno puede aquí analizar, bueno, vamos a mirar qué tan bueno es este modelo, con K igual a 1. Entonces, yo le pregunté por estos sin decirle la respuesta, y las respuestas que me da encajan perfectamente acá. Es decir, es 100% exacto, ¿no? Su desempeño en esa área es bueno. Coincidencialmente, porque si se dan cuenta que esto todo se hizo un poco arbitrario, qué registros se cogían, este modelo, pues, parece el mismo desempeño, ¿no? Los resultados son iguales. Y si se dieron cuenta que en la forma en que se hacía, en que se iban modificando las cuentas, este método, algoritmo de aprendizaje automático pareciera ser bastante bueno para este conjunto de datos. Eso puede estar sesgado por diversas razones, que hay que estar prestos a encontrarlas. Entonces, esa es la forma en que se hizo, ¿no? Primero, o más bien, miremos en los datos de entrenamiento. Fíjense que aquí en los datos de entrenamiento, en la clase, en los registros que correspondían a cetosa, esta característica era toda igual, ¿no? Entonces, y por cómo escogimos los registros, tenemos todas las cetosas en el registro, en el conjunto de los datos disponibles, que eran estos 20. Todos los cetosas aquí, estos son cetosas, estos eran 0,2 y estos cambiaron. Pero por la forma en que se hizo la división, que no fue la más estadística posible, sino simplemente escogí los 5 primeros, escogimos los 5 primeros, pues ¿qué pasó? Que para el entrenamiento, los cetosas quedaron con esta variable homogénea. Eso no es una buena idea. Asimismo pasó por aquí, con otras, ¿no? Que quedaron como muy homogéneas. Bueno, esta no tanto. Pero ese es un posible problema. Entonces aquí, por eso, la estadística, las técnicas estadísticas de muestreo para escoger los subconjuntos de entrenamiento, validación y pruebas son fundamentales. Pero bueno, yo lo estoy buscando, tratando de buscar problemas, porque uno podría decir acá, bueno, pero entonces estos modelos son súper buenos. Eso no es necesariamente así, hay que probar. Aquí, esto sobre el conjunto de validación, el punto es que sobre el conjunto de validación se hace es para comparar este modelo contra este. En este caso, por mera coincidencia, los modelos son muy parecidos el uno al otro.
Entonces, les voy a pedir como por validar, como por tener una tercera opinión, un tercer modelo, que lo hagamos con K igual a 3. Por favor, repiten el proceso, solamente que de nuevo actualizar las tablas con K igual a 3. Saquen las predicciones con K igual a 3. Bueno, un tercer modelo, K igual a 3. Por favor, háganlo. Bueno, lo podemos hacer aquí una vez con el con el último registro, que son los tres más cercanos. Entonces serían, en este serían este y este. Entonces en este caso también la predicción sería esta. Y ya hacemos un tema que no hemos hecho. Por favor, completen la tabla y incluso les voy a creer ahorita, por favor, les pregunto y ustedes me dicen qué predijo en cada registro del modelo con K igual a 3. Bueno, a ver, ¿alguien ya sacó esto, el segundo? No, todavía no. A mí me dieron igual todas que en el caso de Caigo la 1 y Caigo la 2. Ok, bueno. Por favor, eh, verifique el resto, pues termino lo de hacer y verifiquemos. Estoy haciendo, le estoy pidiendo aquí al compañero que mencionó esto. Pero por favor, verifique. A mí me salió también las mismas predicciones. Vale, gracias. Bueno, entonces,
Listo, no vamos a probar más. Esto es una coincidencia, bueno, no vayan a creer que siempre da lo mismo, no. Precisamente cada modelo de aprendizaje automático pues tiene su comportamiento diferente, en este caso están muy parecidos. Entonces, no basta con a ojo decir, ay, es que están parecidos, no, pues hay que cuantificarlo. Evidentemente va a dar lo mismo porque tienen exactamente las mismas predicciones, pero es un caso bien particular. Si se escogieran de otra forma los registros, seguramente daría diferente. Bueno, el punto es que esto que estamos haciendo acá, que es variar el K para ese algoritmo, eh, y ese algoritmo es el KNN, ¿no? Y solamente depende de qué valor, cuántos vecinos voy a considerar. Su funcionamiento es homogéneo, excepto en eso. ¿En qué valor, en cuántos vecinos estoy considerando? Entonces, lo que estamos haciendo acá es lo que se llama en aprendizaje automático ajuste de hiperparámetros. Estamos modificando los hiperparámetros de los modelos, del modelo, del algoritmo para generar modelos. Cada ajuste, cada versión distinta de hiperparámetros nos genera un modelo, que es lo que está pasando acá, un modelo azulito, el modelo verdecito y el modelo grúa. Uno podría seguir, ¿no? Por supuesto que se puede programar mucho más fácil. Aquí lo estamos haciendo un poco a pedal para apropiar los conceptos. Entonces, ¿cuántos modelos probamos? 3. Uno puede probar en la práctica 10.000 diferentes. Y no solamente KNN, uno haría lo mismo con otros tipos de algoritmos, una red neuronal, un gradient boosting, también ajustando sus hiperparámetros de los que correspondan a eso, cada uno de esos algoritmos. Entonces uno finalmente podría decir algo como probé, no sé, 100 KNNs, 100 máquinas de soporte vectorial, 100 redes neuronales. Entonces eso da confianza eh, al, a quien está solicitando el modelo de que esto no se trata de con una bola de cristal escogí qué modelo voy a usar, sino probar distintas versiones, familias de modelos y dentro de cada familia probar distintas versiones de esa familia, que es lo que estamos haciendo acá. Eso se llama ajuste de hiperparámetros. Eso se puede hacer, por supuesto, más con código, con algo de código, por ejemplo, en Python, unas cuantas líneas de código se puede hacer, pero lo importante no es el código, porque pues el código está en la internet, sino saber para qué estoy haciendo eso. Ahora, cada modelo pues genera sus propias predicciones y tengo que saber cómo, no a ojo, como lo estamos haciendo acá. Aquí a ojo es claro que los 3 modelos tienen el mismo desempeño, por ejemplo, en el conjunto de validación, y eso es importante. Hay que ser precisos al hablar. Estos desempeños o estas predicciones se están haciendo sobre el conjunto de validación. Sería terrible, una conclusión terrible, decir lo siguiente. El modelo funciona perfectamente. Eso no es una conclusión que salga de acá. Aquí lo que dice en estos resultados es que sobre el conjunto de validación que probamos, los 3 modelos tienen desempeño del 100%. Sobre ese conjunto, eso no implica que se pueda generalizar ni al dataset completo, que son los 20 registros, ni al universo completo, al conjunto de validación, porque vamos a ver cómo nos va con esto. Tal vez igual, pero ahorita, pero este conjunto no se prueba sobre todos. Yo ahorita trato de explicar por qué, cuál es el concepto. Porque pareciera, por lo menos para mí lo era cuando estaba aprendiendo esto, al principio yo decía, pero ¿para qué le estoy probando con 2 conjuntos? ¿Para qué sobre este y para qué sobre el otro? No, pues si este ya lo está probando suficientemente. Porque este no, ¿para qué? Entonces ya ahorita miramos para qué. Bueno, entonces de estos 3 modelos hay que escoger el mejor, entonces hay que evaluarlos cuantitativamente, no como parece ser, sino objetivamente. Entonces, por eso aquí están estas diapositivas finales que puse aquí en las, en
la presentación, que son estas. Entonces, en clasificación, en programas de clasificación, binaria o no, en este caso binaria, un instrumento que se suele usar necesariamente es la matriz de confusión. El nombre, bueno, matriz porque es una matriz. Confusión no tengo muy claro realmente por qué la llamaron matriz de confusión. Pero es una matriz, como es un problema binario, es una matriz con dos filas, dos columnas, que tiene esta configuración que se muestra acá, que es las columnas corresponden a las clases verdaderas y las corresponden a las clases predichas. Ahora, ¿qué significa esto de positivo o negativo? Bueno, en aprendizaje automático, cuando tenemos dos clases, o sea, en clasificación binaria, una de las clases se suele marcar como positiva y la otra como negativa. Entonces eso sigue siendo subjetivo porque ¿y cuál se marca como positiva? Bueno, eso depende, eso es casi arbitrario realmente. Pero en este problema, por ejemplo, es arbitrario porque las dos clases tienen como la misma connotación de que simplemente ser una especie. Entonces aquí da igual que yo marque o indique que la clase setosa es positiva o que la clase versicolor es positiva. En otros ámbitos sí tiene más asociación. Por ejemplo, cuando en un problema para detectarse a través de imágenes de biopsia, una persona pues tiene, o si la biopsia de una masa eh, es benigna o maligna, tenemos esas dos clases, benigna o maligna, eh, la positividad de la clase está referenciada a que ocurre un evento, el evento de que la masa desafortunadamente es una masa maligna, es decir, es cáncer. Entonces, en ese caso se suele marcar que ocurre el evento de que la persona tiene cáncer con clase positiva, sin que eso tenga la anotación de que sea positivo, por supuesto, para nada que alguna persona tiene cáncer. Simplemente se suele marcar así, como la ocurrencia de un evento. En este caso no tiene mucho sentido porque aquí simplemente son cetosa, versicolor, tienen la misma categoría, no hay un evento especial. O si otro ejemplo, estoy detectando, clasificando transacciones fraudulentas, transacciones con tarjeta fraudulentas. Entonces, la clase positiva se suele marcar en ese caso como una transacción que sí es fraudulenta y la clase negativa como una transacción que no es fraudulenta. Entonces, en resumen, ¿cuál es la clase positiva en general? Eso depende de la clasificación. Hay que determinar fijar, uno lo hace, definir cuál es la clase que voy a considerar como positiva y cuál es la clase que vamos a considerar como negativa. En nuestro ejercicio, por total unanimidad, vamos a considerar que el positivo es ser cetosa. Cetosa es la clase positiva y que la contraria, es decir, la negativa, es versicolor. Porque sí, porque digamos que yo lo estoy escogiendo así y uno lo puede escoger al contrario. No tiene mayor implicación. Lo que sí es importante es determinar esto y decirlo explícitamente, pues para que cuando se lea la matriz de confusión, pues se lea de manera adecuada, ¿no? Entonces, a eso se refiere positivo o negativo. Entonces, vamos a hacer aquí nuestra matriz de confusión. La matriz de confusión es de 2 por 2. Esta es la matriz de confusión. Aquí va, voy a hacerla por aquí más abajo, para que nos quede más espacio. Por aquí abajito. Por acá. Aquí estamos nosotros. Aquí. De 2 por 2. Aquí va clases reales o etiquetas reales. Tal vez el término etiquetas es más técnico.
etiquetas reales. Aquí están las etiquetas predichas. Positiva, negativa, entonces vamos a poner acá positiva, negativa, aquí positiva. Entonces, tenemos esta configuración. Aquí, pues van los conteos. ¿Cuáles conteos? Bueno, entonces aquí están definidas, ¿no? Cada una de estas casillas hace un conteo que tiene un nombre particular. Están los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos. Entonces, aquí pues se está definiendo, no voy a leer como tal, pero eh, los verdaderos positivos, pues, que van en esta casilla, que dicen donde se interceptan, corresponden a el número, el conteo es un conteo. ¿Cuántos registros que realmente estaban en la clase positiva después de que el modelo pasó por el modelo fueron clasificados en la clase positiva? Los verdaderos negativos son cuántos de los que realmente estaban en la clase negativa quedaron clasificados por el modelo en la clase negativa. Los falsos positivos son cuántos de los que realmente estaban en la clase negativa, el modelo los puso en la clase positiva, y los falsos negativos son cuáles el modelo marcó como negativos, pero realmente estaban en la clase positiva. Son conteos, son cuántos. Entonces, en nuestro caso, estamos haciendo la matriz de confusión sobre este modelo y sobre estos registros. Entonces son 5 registros. 5 predicciones, 5 valores reales, 5 predicciones. Entonces las cuentas, me corrigen por favor, si no es así. Entonces aquí, verdaderos positivos. Bueno, estamos considerando, recuerden que positivo es cetosa y negativo es versicolor. Incluso uno lo podría cambiar acá, ¿no? Para que fuera más claro. Positivo es cetosa. Entonces, ¿cuántos de los que realmente eran cetosa el modelo puso como cetosas? Entonces contamos acá, 3. ¿Cuántos de los que aquí, de los que realmente eran de la clase negativa, es decir, versicolor, el modelo puso en la clase negativa? Realmente eran 2 y el modelo de esos 2 también los puso como versicolor. Entonces, tiene que ya sumaron 5. Y toda la matriz tiene que sumar 5. Pero verifiquemos. Digamos que no somos tan astutos como para eso y lo hacemos totalmente de forma contando. Aquí irían cuántos de los registros que realmente eran positivos, es decir, eran cetosas, el modelo los marcó como versicolor. ¿Cuántos que eran cetosas los marcó como versicolor? Ninguno. Y aquí van cuántos de los que realmente eran versicolor, estaban en la clase negativa, el modelo los puso como cetosa. 0. De acuerdo a estos resultados, ¿no? Esto versus esto. ¿Qué pasó acá? Entonces, por supuesto que esta suma tiene que sumar la cantidad que estoy probando. Y así pasa, 5. Entonces, esta matriz por sí sola, pues no cuenta nada, no dice mucho. Pero a través de esta matriz, de estos verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, de estos 4 conteos se sacan unas métricas variadas
que miden distintos aspectos de las predicciones que está haciendo el modelo. Entonces, para allá vamos. Las más usadas son estas. Hay muchas otras. Tal vez algunas redundantes con estas, pero digamos que esas son las más usadas. Está el accuracy o exactitud, es la traducción precisa en este ámbito de exactitud, que si lo leen, aquí esto lo que mide es qué, qué tantos de los registros, en este caso de los 5 registros, puso en la clase que tenía que poner. ¿Qué tienen la fórmula? ¿Qué tienen la fórmula? Verdaderos positivos más verdaderos negativos, que eso es básicamente esto y esto. Está mirando una proporción. ¿Cuántos del total que predijo, que son todos, tiene que esté verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos? Está sumando todos. Todos los está sumando, o sea, 5. Y arriba, en la parte de esta división, van solamente los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, o sea, este más este. Entonces, aquí en la exactitud está diciendo, bueno, de 5 que clasificó, ¿cuántos puso en las clases que estaban originalmente? Todos. Entonces, la exactitud es este sobre este, que estoy aplicando esta fórmula, por si acaso. Y la exactitud, entonces, por ende, es 1. La exactitud de nuestro modelo es 1. Y si lo quiero ver en porcentaje, en 100%. Porque por la forma en que está construido el indicador, pues es un número que siempre está entre 0 y 1. Y por eso se puede poner como porcentaje. Entonces, bueno, si lo quiero poner como porcentaje, entonces es 100% exacto, que no es lo mismo que preciso. 100% exacto. Esa es una forma de medir. Esa es medir, ahí estamos midiendo uno de los muchos posibles aspectos que podríamos medir de las predicciones que hace un modelo de clasificación binaria. Otro posible aspecto es la tasa de clasificación, de mala clasificación, que si se enfocan en la fórmula, aquí las fórmulas no importan mucho, o por lo menos como yo veo la ciencia de datos, porque las fórmulas están en los libros y en internet y importa entender es qué estoy haciendo, ¿no? Por eso la cual si no me sé la fórmula, pero sé qué significa, qué estoy midiendo, qué aspecto estoy midiendo. Fíjense que aquí estaba midiendo, en el exactitud estaba midiendo de los que tiene que clasificar, cuántos clasificó bien. Ahora, esto es lo que mide es de los que tenía que clasificar, cuántos clasificó mal, ¿no? Aunque estén, bueno, no lo usan, no es tan común, no es tan popular por lo menos. Otra que es popular es la precisión, que mide otro aspecto distinto de la exactitud. Este aspecto, fíjense cómo es la fórmula. Es cuántos verdaderos negativos obtuvo el modelo, perdón, verdaderos positivos obtuvo el modelo sobre toda la cantidad que eran positivos. Verdaderos positivos más falsos positivos. Estamos mirando, si nos pasamos para acá, estamos mirando todos estos. Estamos mirando, un momentico, estamos mirando esta columna de acá. Cuando estamos hablando de verdaderos positivos, falsos positivos. Entonces estamos mirando cuántos de los que predijo que están en la clase positiva, realmente sí estaban en la clase positiva originalmente. Es un aspecto diferente a la exactitud. Esa es la precisión. ¿Cuántos? Entonces hagámoslo acá rápidamente. ¿Cuántos de los que estaban? Entonces la fórmula es este sobre este más este. Pero que aquí haciéndolo
poco menos con fórmula y más pensando es de los que predijo en la fórmula, en la clase positiva, o sea, 3, este más este, de los que predijo en la clase positiva, ¿cuántos, ese es el denominador, cuántos realmente eran de la clase positiva? 3. 3 sobre 3, 1. La precisión también es 1, que también es un número que está, por su forma de diseño, está entre 0 y 1, entonces también se puede interpretar como porcentaje. Estos dos, si uno los traduce del inglés, accuracy y precision, suelen traducirse como precisión los dos, pero en esta área no. En esta área es exactitud y precisión. Ahora, Yo tengo una pregunta. señor. Ahí, por ejemplo, con la precisión es básicamente ver cuántos positivos que de verdad eran positivos predijo bien, ¿verdad? Es a lo que se refiere con la precisión, ¿no? Sí, ¿cuántos de los que predijo, los que marcó como positivos, realmente sí eran positivos? Entonces, ahí no tendría que ser la suma de los verdaderos positivos con el de abajo, o sea, con el de la, Ah, o sea, fíjate, tendría que ser fíjate la suma de esos dos, ¿no? Porque esos son todos los positivos reales que hay, ¿no? sí, fíjate que esto sería, si tomo esto, esto también está medido en otra métrica. Estos serían, si considero estos en el denominador, la suma de estos sería cuántos de los que realmente eran positivos, sí puso como positivos. En cambio, aquí el que estamos haciendo es cuántos de los que predijo como positivos, cuántos de los que predijo en la clase positiva realmente sí eran positivos. Es parecido, pero no es lo mismo. Ah, ok, listo, listo. ¿Sí? Sí, señor, sí, sí, Eso tiene es sentido. normal porque eso suele ser confuso, eso suele ser confuso. Toca tener experiencia y de todas formas hay que pensarlo con calma para detectar ahí la diferencia, pero sí es parecido. Fíjate que eso que estás diciendo tú es, precisamente es esto, es el recálculo, el recall o la sensibilidad que llaman. Fíjate, es los verdaderos positivos más verdaderos positivos más los falsos negativos. O sea, aquí lo que está midiendo con esta fórmula es lo que te estabas pidiendo. Sume estos, que es la parte de abajo. Y el numerador es este, entonces eso sería, ¿cuántos de los que realmente estaban en la clase positiva, el modelo fue capaz de ponerlos en la clase positiva? En este caso también es todo perfecto y también da 1, ¿cierto? Pero están midiendo cosas diferentes. Es que estos modelos dieron demasiado, por coincidencia, demasiado bueno. Esto también lo llaman sensibilidad. A mí no me gusta mucho el término, pero ese es el término. Pero a mí me gusta más el término recall. Pero, bueno, de recálculo. Y hay diversidad de métricas. Está el F1, porque aquí, digamos, en un problema de verdad serio, esto no va a dar 100%, y la idea es que la mayoría se acerque a 1, pero estos están estrechamente ligados y cuando uno sube, el otro baja. Entonces, difícilmente va a pasar algo como lo que pasa acá en este ejemplo. Eh, y entonces el punto es, más allá de decirles aquí, no sé, hay como, yo he visto como 15 métricas diferentes, todas basadas en la matriz de confusión. Cada métrica mide un aspecto diferente de las predicciones que está haciendo el modelo. Entonces, más allá de darles el listado y la fórmula que están por allí en la internet, es que quede la idea que para medir un modelo de clasificación o de regresión, en este caso de clasificación, hay diferentes aspectos que medir. Por ejemplo, en medicina es más importante medir el RECAL, cuando los datos son desde medicina, es más importante medir el RECAL que medir la precisión. Porque en medicina es mucho más grave mandar a un paciente que realmente está enfermo, decirle que no está enfermo. Eso es muy grave, eso se trata de minimizarse, que el caso contrario, ¿no? Es decir, que llegue alguien a un hospital, a un centro médico y le digan, lo revisen
y por error de predicción le digan, no, tú no tienes COVID, vete para la casa, eso es mucho más grave a acoger a alguien que realmente no tiene COVID, pero que la prueba le diga que sí tiene COVID, entonces decirle, no, usted por favor se me queda en cuarentena. Eso es mejor ese verdadero falso negativo que mejor ese falso positivo que es tener un falso negativo. Bueno, eso depende mucho de la aplicación. Lo que hay que saber es que hay muchas métricas y que las métricas miden distintos aspectos del desempeño. Por eso el término general no es ni exactitud de un algoritmo ni precisión, sino el término que debe usarse para decir que voy a medir los distintos aspectos de un algoritmo es el término desempeño, que engloba todo el resto. Entonces, medir el desempeño de un algoritmo de aprendizaje automático tiene diferentes aspectos que hay que medir, que se miden con la precisión, la exactitud, el RICAL, el F1 score, bueno. Igual aquí yo les dejo esta diapositiva que aquí muestran otros que son relevantes. Bueno, entonces en este ejemplo, pues aquí mi idea era medir, sacar la matriz de confusión para cada modelo. Pero pues claramente, por como dan predicciones iguales, pues la matriz de confusión va a dar exactamente igual para cada modelo y estas métricas van a dar exactamente igual para cada modelo. Cuando uno hace ajuste de hiperparámetros, la idea es sacar varios modelos, en este caso 3, sacar las métricas para cada modelo y sentarse a analizar cuál es el caso, cuál es el modelo que considero que es mejor, basado en esas diversas métricas, que por supuesto tiene que ver también con los temáticos, los expertos en el área, tienen que estar allí conmigo para que me den también luces, ¿no? Entonces eso está en esta fase. Estamos en esta fase del TestDM, aquí estamos en la evaluación de los modelos, aquí, escogiendo los modelos. Puede que, como ya dije, podría pasar que ninguno de estos modelos que todos dieran métricas poco aceptables. Entonces, ¿qué me toca hacer? Buscar más versiones de más modelos. Esos modelos están incluso dando demasiado bien por la escogencia que hicimos de los datos. Ahora, entonces, como aquí todos dan igual, entonces uno tiene que escoger de algún criterio. Entonces, yo escogería, por ejemplo, pues el modelo más simple. Lo mejor es siempre lo más simple. Si el K con K igual a 1 da igual que con K igual a 3, pues me quedo con K igual a 1. Que básicamente estamos diciendo, para este conjunto de datos azul, el mejor modelo con estos datos de entrenamiento es el modelo que coge para un registro dado y encuentra el vecino más cercano, un vecino más cercano con estos y listo. Yo escogería así, entonces, bajo el supuesto que escojo así, que este es el mejor modelo de todos los que probé, que en este caso todos son 3, ahora sí, para dar las métricas reales de mi modelo, porque este es el modelo, entonces ahora sí tengo que decir, bueno, coger ahora sí que me acordé ahora sí acordarme los datos de prueba y predecir con estos datos de prueba usando este modelo, es decir, como estamos escogiendo que igual a 1, es decir, habría que hacer esta misma matriz que hicimos acá para los datos de prueba y ver qué predicciones da y sacar la matriz de confusión y las métricas, pero ya no para todos los modelos, sino simplemente para el modelo que escogí. Y eso sería el poder de generalización de mi modelo. Como eso no lo vamos a alcanzar a hacer ahorita, digamos que lo dejamos como de tarea para que lo hagan más tardecito y mañana lo discutimos. A ver qué desempeños le dio ese modelo con los datos de prueba. Lo que voy a terminar hoy es explicando por qué por qué se deben usar el modelo, los datos de validación y los datos de prueba. Resulta que hay un concepto, este término no me lo invento yo, este término está en los textos de esta área, que se llama filtración de información. Si uno no hiciera es decir, este conjunto lo estamos usando para escoger qué hiperparámetro
o qué hiperparámetros son los mejores. Estamos variando distintos hiperparámetros, en este caso un hiperparámetro, lo estamos modificando y basados en este conjunto estamos escogiendo cuál es el mejor. Eso, ahí lo que estamos haciendo es algo así como chismoseándole, contándole al modelo cómo se debe comportar para ser mejor. Al algoritmo de KNN, que es todo esto, le estamos diciendo cuál K es el mejor para este conjunto de datos. Entonces, realmente le estamos filtrando información al algoritmo. Y la idea para probarlo, para poder probar el poder de generalización del modelo no es eso. No es inaceptable que le estemos filtrando información. Por eso solamente este conjunto se usa para distinguir cuál es el mejor modelo, cuáles son las mejores hiperparámetros o el mejor hiperparámetro en este caso. Estos datos sí están completamente limpios. Jamás se le han mostrado a ningún modelo, a ninguna de las versiones del modelo se le mostró. Por eso el modelo final, que es el gris, no está sentado para nada por estos datos. Estos datos simulan a lo que va a pasar cuando yo ponga mi modelo gris en producción. Estos simulan 5 flores que van a llegar en el futuro y ahí sí el modelo nos va a decir con qué porcentajes parece predecir. Bueno, entonces por favor, bueno, también para la siguiente sesión, para mañana, entonces por favor, pues hagan la predicción con este modelo de K igual a 1, con estos registros y pues lo retroalimentamos mañana. A ver qué se me queda por acá para terminar la sesión. Bueno, hay que decir que, bueno, aquí estamos hablando, digamos acá. Esto es para una clasificación binaria, entonces uno puede preguntar, es una pregunta totalmente válida. Y si tengo más clases, ¿también se hace la matriz de confusión? La respuesta es sí. La respuesta es claro que sí. Aquí se está haciendo un ejemplo con 3 clases. Ya se está sacando la matriz de confusión porque no importan los datos. Aquí el centro es, y cómo saco, es decir, en ese caso, porque la pregunta evidente es, bueno, si hay 3 clases, entonces, ¿cómo es? Positiva, negativa, neutra, y si hay 4, ¿cómo las categorizo, no? Entonces, la respuesta rápida es, cuando hay más de 2 clases y se saca la matriz de confusión, no se consideran positivas, negativas, sino cada una en su clase. Y para el cálculo de las métricas de exactitud, precisión, radical, sensibilidad, entonces, en ese momento de calcular, ahora, creo que estaba más adelante, acá, a la hora de calcular, por ejemplo, la precisión, entonces uno se centra en una clase, por ejemplo, en este caso la clase manzana, ¿m? Y toma esa como positiva y todo el resto como negativa. Todo lo que no sea manzana es clase negativa y todo lo que sea manzana es clase positiva. Y saco para esta clase las métricas de precisión, radical F1 y etcétera. Asimismo, pero aquí no está. Pues asimismo, si quiero sacar estas métricas para Orange, entonces todo lo que sea Orange es la clase positiva ahora y todo lo que no sea Orange se considera como en la clase negativa y entonces sale para Orange, sale otra precisión, sale otro Raycall, sale otro F1 y así mismo para Mango, todo lo que sea Mango es positivo, todo lo que no sea Mango es negativo y entonces por eso se obtienen una tabla de este tipo. Para cada clase se tiene una precisión, un Raycall y un F1. Que por supuesto requiere práctica e intuición para analizarlo, ¿no? Que, que, ¿Cuál es mejor? Bueno, eso es otro tema que se sale un poco del alcance de este cursillo.
pero se hace así en general, ¿no? Entonces, quería responder la pregunta de qué pasa si son muchas clases. Pues la respuesta es si son muchas clases, entonces te salen varias métricas, una por cada clase, varias precisiones, varias exactitudes, varias F1 score. Bueno, aquí no se usa mucho la exactitud realmente. No dice mucho. Se puede calcular, pero no dice mucho, porque da un aspecto general. Y bueno, hay otras versiones. Mm, estos son métricas por clase. Una versión parcial del desempeño de clasificación del modelo. Si ya quiero ver una versión general, pues hay otras métricas que se aplican en clasificación multiclase, como el F1 pesado, que es este que estoy mencionando acá, que es la fórmula, pero que es básicamente no tomarlo por aparte para cada clase, sino combinarlos de alguna forma, con una suma pesada. Eh, y hay otras, ¿no? Aquí está el micro F1, que son métricas que suele arrojar los sistemas de entrenamiento de modelos de aprendizaje automático, como Python. Por ejemplo, aquí, aunque no hemos visto Python, creo que entiendo, no, aquí no lo tengo. Pero se puede hacer esto en Python. Y Python, sin contarle toda esta carreta que yo le conté, le arroja cuál es el valor del macro F1 y del micro F1 y del F1 pesado y le arroja toda esa tabla. Python asume y pues, sabe qué significa cada cosa y eso hay que saber. Ahí era un poco por encimita porque es una introducción, ¿no? Entonces por hoy, espero que les haya gustado la clase de hoy. Dejamos así, mañana lo que vamos a trabajar es, bueno, hay que terminar este ejercicio de, de cuánto nos dio el poder de generalización de este modelo. Y mañana lo que vamos a revisar es alguna teoría de los métodos de preprocesamiento de datos antes de presentárselos a un modelo de aprendizaje automático. Entonces, si no hay preguntas, dejamos ahí y pues atiendo preguntas. Sí, y bueno, entonces, la métrica con la que se mide qué tanto se parecen en la primera parte que hicimos, Ajá. realmente no es tan importante cuál se usa, sino al final es más importante cómo se mide el desempeño, ¿no? No, O, es decir, también es importante. sí, Aquí nosotros usamos lo que es la métrica euclidiana. La que calculamos aquí se llama métrica euclidiana. No es la única, hay una que se llama métrica Manhattan o métrica del taxista, que uno también puede usar y pero ¿cuál es mejor? Eso es relativo, eso depende. Entonces, como eso es relativo y depende, lo que uno debería hacer en la vida real es usar varias. O sea, hacer todo esto que hicimos, pero usando otra forma de medir cada uno de estos cuánto se parece al otro, para ver si, por ejemplo, los resultados son consistentes. Si son consistentes, todo va bien, porque diría que sin importar cómo yo mida la similitud entre los registros, los modelos parecen ser consistentes o tal vez no de lo mismo y habría que ver en qué se diferencia para determinar en esos datos particulares cuál medida de similitud es preferible. Pero no es sí. la pregunta es buena porque no es un aspecto irrelevante. Se suele usar esta sí, pero hay que considerar las otras. Ujú. Sí, y por ejemplo en la parte industrial, ¿cómo hay alguna que sea preferente o depende del problema que se No, eso esté analizando? depende del problema y depende de los datos. Depende mucho, pero depende mucho del problema. Depende mucho. Ok, gracias. Vale. En ese sentido, podría considerarse que la métrica a escoger en este caso es, o sea, la distancia que se va a medir es un hiperparámetro del modelo también. Sí, sí, señor. Ujú. Puede considerar como un hiperparámetro, sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta más. En un caso en el que, por ejemplo, en este modelo KNN con dos vecinos, uno tuviera un dato que estuviera equidistante con dos clases distintas, que fuera, por ejemplo, setosa y versicolor y la distancia fuera la misma para ambas,
uno qué decisión toma ahí, ¿hay algún criterio estándar? No, no. No, el criterio estándar es no decide. El modelo no decide para eso. O sea, ¿te acuerdan ayer que habían unos espacios en blancos que dejaba el demo? Era porque no decidía. Pero bueno, y si necesito decidir, bueno, a veces es, aunque es un criterio un poco, como decimos en Colombia, un poco chambón, pero como arbitrario, ¿qué significa eso? Es como si quedan empatados, si uno dice que es setosa y el otro dice que es versicolor, escojo aleatoriamente, pero claramente ese no es un buen criterio, ¿no? Por eso, una recomendación en KNN es, para no entrar en esos compliques, es siempre escoja el K impar, con eso no tiene esa posibilidad de que, de que hayan empates. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Listo, entonces nos escuchamos mañana. Que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias, buen luego. día. Bueno, hasta luego.